Estamos muy felices de volvernos a encontrar con Patricia Noguera, una gran amiga. Muy felices por el encuentro y por sabernos que estamos juntos, que podemos seguir compartiendo pensamiento, poder como alegrarnos en el encuentro, algo que hemos siempre disfrutado mucho, de espacios de intercambiar ideas, afectos, y es algo que venimos haciendo a través de esos programas de educación. Este ya sería el 34º programa, tratando de tejer una red de iniciativas en América Latina desde muchos frentes, en el arte, la parte ambiental, la parte espiritual, ancestral, como que después de la pandemia, un llamado del alma muy profundo que empezó a surgir en mí fue la necesidad como educador, investigador, empezar a crear estos puentes entre iniciativas inspiradoras que están en los territorios, y esa fue la manera como me volví a estrenar como docente y como investigador. Eso fue lo que me llamó mucho, viendo que estábamos ahí, que la conexión era necesaria, y eso es lo que hacemos como maestros, crear puentes entre las culturas, crear investigaciones que traigan un poco al servicio de las personas como otras formas de seres, de estilos de vida, formas más sensibles, más amorosas de relacionarnos. Entonces, como que ese fue como la invitación, y hemos estado ahorita en esa, en ese esfuerzo y en esa aventura también, otra vez recordando un poco los espacios que hemos vivido también. Por eso la invitación a estar acá con nosotros, porque valoramos mucho tu presencia, lo que ha sido como una formación de una generación de personas allá en Manizales, en la Universidad Nacional, con el grupo de pensamiento ambiental, y también porque valoramos mucho como toda tu trayectoria como educadora, investigadora y bueno, como también como ser humano. Entonces, bienvenida, Pati, a participar de este encuentro. Muchas gracias, Andrés, tan bello, Dios y la vida y todas las fuerzas bellas de este universo te sigan inspirando, porque también va de aquí para allá mucha admiración. Me parece bello cuando te hablas de que eres educador, de que te apasiona profundamente este tema de la educación. Es un tema que tenemos que pensarlo de nuevo. Es un aspecto, yo diría, fundamental en la configuración del mundo de la vida cotidiana, de nosotros, de las decisiones que tomamos, de nuestras maneras de habitar este planeta. Entonces, pues muy agradecida de estar aquí contigo y con todas las personas que miren este mensaje, esta conversación que seguramente eh, mm, mm, queremos, pues, que tocar como el corazón de ustedes. Gracias, Pati, y gracias por estar aquí. Me gustaría, como para iniciar esta conversación, un poquito, hacer un poquito de memoria y de historia de aquellos escenarios en los que tú has participado, Sí. que configuran tu sensibilidad, tanto del territorio del que vienes, los afectos, ¿cierto? Que es importante a la hora de pensar la educación, es como la red de relaciones en las que uno participa, en las que uno da y recibe. Y yo sé que pues son muchas las expresiones por las que has participado, pero podríamos situar algunos elementos como fundantes de esa experiencia tuya, y sería muy hermoso poderla escuchar. Claro, Andrés, mira, es como una especie de biografía afectiva, una cosa así, lo que te voy a contar, lo que les quiero como contar. Pues yo nací en Bogotá, soy de familia bogotana, nací por los lados de la Macarena, cerca como al Museo Nacional, cerca al Circo de Toros de Santa María, bueno, por ahí, por esa región. Y pues toda mi vida estuve rodeada de música, porque yo, digamos que ha habido una cosa muy importante en mi vida, que es la cercanía con la música. Desde que, desde que me conozco ha habido muy bella música en casa. Eh, una casa muy pobre, una casa con recursos económicos muy pocos, pero con personas con una espiritualidad y con una sensibilidad muy grande, porque para mí sensibilidad y espiritual es lo mismo. No Mm, con las
separación entre lo sensible y lo espiritual, al contrario, me parece que están absolutamente conectadas en el cuerpo. Entonces empiezo a conocer personas maravillosas y compositores extraordinarios. Antes de que mi padre muriera, aunque murió de muy temprano, cuando yo tenía 5 años, mi padre era un hombre que amaba muchísimo la buena música. Uno nunca sabrá a ciencia cierta cuál será la buena música, pero sí puede decir que la buena música es aquella que nos mueve a ser mejores personas. La buena música es aquella que nos potencia a un vivir, a un buen vivir, ¿no? No a un vivir mejor en el derroche, pues, de cosas, sino a un buen vivir. A un buen vivir en la escucha, porque ahí aprendí a escuchar. Y esto es muy importante hoy, que yo pienso que estamos viviendo un poquito una época de sordera cultural. Pero aprendí a escuchar ahí, aprendí a escuchar de la mano de mi padre, como te digo, que no lo recuerdo físicamente, pero sí recuerdo la música que colocaba, sí recuerdo el piano que tenía y que mi madre tuvo que vender cuando él murió para poder conseguir con qué comer, pero que lloré mucho cuando vendió el piano, ¿sí? Yo tenía 5 años y eso nunca lo olvido. Pero olvido, pero no olvido esa música que cada vez que suena siento tengo un sentimiento de mucho agradecimiento por haber podido como crecer en un ambiente tan hermoso como el de la música bella. Bueno, luego conocí un gran guitarrista clásico que ya murió, Gentil Montaña, colombiano, era novio de una prima mía. Estaban muy jovencitos en esa época, 18 años tenían ellos, claro, yo estaba mucho más pequeña, pero para mí fue eso un sello para toda la vida. Entonces he amado mucho la música para guitarra clásica y por supuesto pues los compositores y las compositoras que han compuesto y que han creado cosas tan hermosas en la música, en la guitarra. Y eso te lo cuento ¿por qué? Porque eso generó en mí una sensibilidad que yo agradezco mucho y que invitaría también a las familias y a las personas que nos están escuchando a eso, a que sus hijos tengan el privilegio de escuchar una buena música, máxime ahora que es tan fácil, ¿no? En esa época era muy difícil escuchar buena música. Había que encargar los discos que los trajeran de otras partes, porque en Colombia no había discos de música clásica, por ejemplo, o de música hermosa, buena. Había muy poca producción discográfica. Hola. Porque siempre la tuve. Bueno, lo otro que te quería decir, porque eso me marcó, ¿no? Me marcó no la erudición por la música o la ostentación de que uno sabe de música, no. Me marcó la sensibilidad, la capacidad de escuchar y a través de la escucha comprender a los otros, comprender al otro, porque en cada obra musical hay un otro, hay unos otros, hay unos compositores, unos creadores, hay unos cantantes, hay personas que se dan totalmente en la obra musical. Entonces, creo que la educación musical, porque eso fue educación musical, ¿no? No fue la que, no fue la, fue, no es aquella tanto que enseñan a uno la redonda, la blanca, la corchea, la semicorchea, sino la educación musical es generar esa capacidad de escucha. Yo creo que vale la pena y eso me marcó. Luego ya posteriormente, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, no, muchos años después, me acordé de García Márquez, ¿no? Cuando empieza toda su obra diciendo algo parecido, ¿no? Pues volví a recordar, siempre para mí eso ha sido reiterativo, esa bella oportunidad y privilegio que tuve
de haberme generado esa capacidad de escucha. Yo tengo capacidad de escucha, creo. Y creo que en la educación esa capacidad de escucha es fundamental, ¿sí? Es supremamente importante. Ya después, cuando terminé yo soy normalista superior del Pedagógico Nacional, que en esa época era una escuela anexa de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces yo me eduqué toda la vida en la 73/12, que ahí quedaba la escuela anexa a la Universidad Pedagógica en Bogotá. Y fui la mejor estudiante del colegio, sobre todo en matemáticas. Iba a estudiar en la pedagógica, que me habían dado el cupo para estudiar matemáticas y física, por haber ocupado el mayor puntaje, tenido pues el mayor, por haber sido una muy buena estudiante de matemáticas. Pero yo traía la música conmigo también, ¿no? No estudié matemáticas porque me fui a trabajar con indígenas ese año, a principios del 72. Me fui a trabajar con indígenas Guayús en la región de Planas, y no pude venir a pagar mi inscripción. A mí me han dado la beca, pero tenía que llegar, tenía que sentar matrícula y todo eso, y Mm. no pude llegar. Entonces perdí el cupo y se lo dieron a la segunda persona que había quedado, gran amiga mía, con la que tuvimos siempre una amistad muy bonita. Y pues realmente me encantó que se lo hubieran dado a ella. Y me encantó que la vida se moviera hacia otras cosas, hacia una sensibilidad a escuchar a comunidades originarias, ¿no? Ahí estuvimos un mes con los guayús. En ese momento en Bogotá se estaba ampliando el perímetro urbano para la urbanización que se dio. Creo que estaba de alcalde Inestrosa, Fernando Inestrosa, y todos ellos han sido pues grandes terratenientes y han conseguido territorios muy, muy grandes para tenerlos así, eh, esperando procesos de urbanización. Posteriormente, años después, comprendí, ¿no es cierto? Comprendí, y escuchando ahora a Gustavo Petro cuando nos cuenta esa situación en Colombia, comprendí muchísimo mejor la situación que está pasando el país, que tiene que ver con problemas ambientales gravísimos. Pero en ese momento, pues yo era una persona de 19 años, 18 años, entonces pues no tenía muy claro qué era lo que estaba pasando, pero sí tuve claro que comunidades maravillosas, originarias, han sido maltratadas y han sido desplazadas de sus territorios, que ellos sí aman y que ellos sí se sienten hechos de esa tierra que son, y ellos sí cuidan esa tierra, o por lo menos en esa época lo hacían de una manera muy bella. Y Mm. estuvimos con ellos trabajando durante 20 años, perdón, durante 20 días. Hubiera querido ser 20 años, pero fueron solo 20 días. Regresamos acá y entonces por casualidad entré a estudiar filosofía a la Universidad Santo Tomás, por no quedarme sin hacer nada ese semestre. Porque cuando llegué no me pude matricular en la pedagógica, me dijeron, no, ya te toca esperar el segundo semestre. Y yo dije, no, voy entonces a buscar. Entonces un amigo me dijo, estudia filosofía. Yo conozco el decano, Joaquín Zabalza, se llamaba, recuerdo mucho el nombre del decano, de la Universidad Santo Tomás, que quedaba en esa época y sigue quedando una sede de la Santo Tomás cerca del Pedagógico, como creo que es en la 74 o en la 73 con décima. Y ahí entré a estudiar filosofía en la Universidad Santo Tomás y ya me quedé. No me fui el segundo semestre a matricular en matemáticas, sino que me quedé estudiando filosofía. Me encantó, me pareció que era la posibilidad de pensar de otra manera también. Y así como las matemáticas le enseñan a uno a pensar de una manera, la Mm. filosofía, si uno la estudia juiciosamente, le enseña a pensar de otra manera. Y esa manera tiene que ser una manera crítica. Tuve la bella oportunidad de leer en alguno de los cursos obras de la literatura universal, de la literatura antigua, de la literatura oriental. Me pareció maravilloso haber leído algunas obras de la literatura oriental, y porque era filosofía y humanidades, entonces era muy fuerte en humanidades, ¿no? Era muy buena. En unas humanidades eurocentristas,
por Mm. supuesto, pero era muy bueno la manera como se trabajaba. Hola, hola. Se quedó parado un momento el video. Pati, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. ¿Alcanzaron a Ujú. escuchar eso? Sí. Entonces, ahí estudiando filosofía y humanidades, porque las dos, la carrera se llama así, filosofía, o se llamaba así, filosofía y humanidades, tuve acceso a la literatura, Mm, que fue lo que más me gustó de la carrera. La filosofía me gustó, pero era más historia de la filosofía que filosofía. Es decir, mm, era más la historia de la filosofía griega, la historia de la filosofía medieval, la historia de la filosofía digamos, que, que lo que nos suscitaba ese pensamiento de Platón o de Aristóteles o de los presocráticos o el pensamiento medieval era más una historia de la filosofía. Las humanidades me parecieron maravillosas y a pesar de ser muy eurocentristas, fueron bellas porque eh, mm, también en Europa hay cosas maravillosas, ¿no? No todo lo europeo es colonizador y es imperialista, ¿no? Yo mm. tengo mi postura muy crítica frente a Europa en este momento, por supuesto, pero creo que en Europa, como en todos los lugares del planeta Tierra, ha habido creadores de pensamiento y ha habido artistas y ha habido seres extraordinarios. Claro. Entonces, me enamoré muchísimo de la filosofía de la literatura, sobre todo de la literatura del siglo XX, del XIX y del XX. Me enamoré muchísimo del romanticismo y me enamoré muchísimo ya de una literatura que siendo romántica aún empieza a ser una especie de crítica muy hermosa y muy profunda a Europa, a la Europa imperial, a la Mm, Europa nacionalista, a la Europa que busca imponer su pensamiento al resto del mundo y entré por ahí, digamos, en un pensamiento, como en los inicios de una especie de pensamiento crítico y de preguntarme a mí misma y de siempre preguntar, de siempre preguntar, lo dado por hecho, lo dado por pensado, de siempre volver a pensar, como decía Martin Heidegger, volver a pensar incluso lo ya pensado, ¿sí? Porque el gran problema de lo que ya ha sido pensado es que los profesores a veces nos dicen y les decimos a nuestros estudiantes, no piense que eso ya fue pensado. A usted le queda repetirlo o a usted le queda aprenderlo. Y no es que yo esté en contra de que aprendamos de los maestros, sino que creo que no podemos repetir las cosas sin pensarlas, sin volverlas a pensar. Y ahí entré dentro del mundo de la filosofía, que es un segundo momento muy bello, que tiene como su gran momento cuando hice la maestría en filosofía, ya siendo profesora aquí de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, porque tuve el regalo de haber entrado no a una facultad de filosofía, sino a una facultad de arquitectura mm, a ser profesora, a ser profesora en el Departamento de Arquitectura de la Nacional en Manizales, porque a lo largo de toda mi carrera en filosofía, también como las humanidades me encantaron, entonces me dediqué muchísimo al estudio del arte, al estudio de la literatura, y por ahí por el arte entré la arquitectura, entré a pensar el espacio, el espacio arquitectónico, a pensar los lugares, el lugar, el tema del lugar, el espacio del lugar. Y en ese momento, cuando llego aquí a arquitectura en la Nacional, había un debate a nivel de América Latina que era que giraba en torno a las arquitecturas del lugar. Se empezó a hablar de las arquitecturas del lugar
como en una comunidad de resistencia latinoamericana que hasta hoy me ha encantado, que ha sido como una serie de arquitectos y urbanistas y filósofos y antropólogos y personas maravillosas que mm, han ido formando como una comunidad muy interesante para pensar el mm, lugar que habitamos, y para pensar desde cómo lo estamos habitando y proponer, por ejemplo, en el caso de las tecnologías apropiadas, que es una corriente que se dio en los años 80 acá en la universidad, en arquitectura, pues empecé, y en los 90, trabajar tecnologías apropiadas, como en el uso de unos materiales que incluso todos los materiales que se usaran fueran del lugar, mm, y no, para hacer resistencia al movimiento arquitectónico que se ha llamado el movimiento internacional o la arquitectura internacional, que busca repetir los módulos, los módulos propuestos por la arquitectura moderna que emergió con Le Corbusier, que fue un gran arquitecto, pero que muchos de sus repetidores pues no lo han sido tanto. Entonces, por ser repetidores y no por mm, ser y creadores con base en el maestro, sino por ser repetidores de un modelo. Entonces, en esa perspectiva, me dedico a trabajar aquí en arquitectura, pero nunca abandoné la filosofía, sino que por el contrario, y llevándole un poco la corriente a algunos compañeros y compañeras de aquí de la universidad, que eran filósofos y que pertenecían conmigo, o que pertenecían porque es que nosotros los de humanidades, así se llamaba el departamento de humanidades, pertenecíamos a arquitectura. Por eso me tocó llegar a mm, arquitectura, porque nosotros éramos un área de arquitectura. Y a mí me pareció maravilloso, maravilloso estar con humanistas, pero también con no humanistas en el sentido estricto de la palabra, mm. estar con arquitectos porque ellos me volvieron a aproximar al arte, me volvieron a aproximar al diseño también, y todo eso también me marcó. Ya estando aquí en la Universidad Nacional, sede Manizales, desde el año 79, yo llevo 43 años en esta sede de profesora de tiempo completo, y desde el 97, del 96 soy profesora dedicación exclusiva. Es decir, no puedo trabajar en ninguna otra parte con sueldo, ¿no? Ni con contrato ni Ujú, nada. Puedo dar conferencias, entrevistas, puedo hacer muchas cosas, pero sin contratos, sin salarios, ¿no? mm, Porque la dedicación exclusiva nos obliga a estar y hacerlo todo a nombre de la Universidad Nacional de Colombia, eh, que es, que es otro privilegio maravilloso que me gané en el año 79. Entonces, estando aquí, empecé también a tener, a, a aproximarme como a volver a pensar la ciudad, lo urbano, a volver a pensar el espacio, cuando tuve el gran privilegio, que es, bueno, pero antes de eso hice mi maestría en filosofía, ya siendo profe de aquí de arquitectura, y fue también otro regalo de la vida porque fue una maestría en filosofía que se trajo acá a una corte que trajo la Universidad Nacional con la de Caldas. Hicieron como un pequeño convenio y trajeron la maestría de la Nacional de Bogotá de Filosofía, que en mm, esa época no estaba positivizada. Después entró mucho el positivismo lógico a dirigir y a orientar la filosofía, y ya sabemos que los positivistas lógicos tienen como una frase que dicen: la filosofía o es positivista o no es filosofía. Bueno, entonces, sí, porque como el positivismo ha sido el que ha apoyado tanto el desarrollo de un tipo de ciencia, ¿sí? mm, Y de un tipo de visión de mundo, entonces, pues el positivismo, por lo menos en ese momento, era como el que llevaba la palabra. En cambio, el idealismo y todas las corrientes del idealismo alemán, que son bellas, y muchas de ellas son muy bellas, porque ya sabemos sí, el idealismo alemán fue, o por lo menos le dio un soporte muy grande al romanticismo. Entonces, vuelvo al romanticismo, ¿no? Esto es como un círculo que se va mm, expandiendo. Entonces, el romanticismo eh, me encantó. A mí me encanta el romanticismo. Yo soy una persona romántica en el sentido que estoy explicando, ¿no? No tanto el que me gusten los boleros, que también me encantan, y que me hubieran gustado las baladas de los años 70, que me fascinaron,
las de los 70s, 80s, no solo en ese sentido, sino en el sentido profundo de la palabra, que ha sido una palabra muy desprestigiada por el mundo moderno, porque el mundo moderno es una de las características de esta modernidad, es la insensibilidad, no la sensibilidad, Mm, ¿sí? Y lo que yo llamo la anestesia. Somos una sociedad anestesiada, anestesiada por el capitalismo y por el productivismo industrial. Entonces, por eso yo soy una defensora profunda y me declaro romántica, una persona romántica. ¿Qué es el romanticismo? Es uno de los momentos más importantes de la civilización occidental y de la modernidad, porque es el momento en el cual, desde la misma modernidad y desde la misma civilización occidental, se avisora el ocaso, mm, el ocaso civilizatorio, el ocaso en el que estamos ahora. ¿Sí? Ellos fueron de los primeros que empezaron a visorar el ocaso si no retornábamos a la naturaleza. Por eso en el romanticismo hay un llamado al retorno a la rural. En estos mm, tiempos que estamos viviendo, el retorno a lo rural, ¿sí? Es fundamental. Y lo rural puede estar aquí en lo urbano, ¿cierto? Yo puedo hacer de esta casa, tú puedes hacer de tu apartamento donde tú vives un lugarcito donde haya ruralidad, ¿sí? Porque lo rural no es solamente la cuestión, digamos, física de la tierra, que también, por supuesto, mm. sino formas de relacionarnos con la tierra amorosas y cuidadosas. Entonces, en esa perspectiva, por eso a mí el romanticismo me tocó tanto. Primero, mira, en la música con mi padre, que era un gran romántico de la música. Él era sobre todo beethoveniano, pero también le gustaba mucho Rachmaninoff, Chopin, Schubert y esta escuela del romanticismo alemán que fue extraordinaria, extraordinaria Mm, desde el punto de vista de la música y desde el punto de vista de la pintura, ¿no? Y ya después con el contacto con la filosofía, pues realmente yo entré al romanticismo gracias fundamentalmente a, a, a Hegel y a Marx, porque Marx es hijo del romanticismo, ¿no? Fue un gran discípulo de Hegel, mm, por tanto, y la dialéctica marxista tiene como madre la dialéctica hegeliana, ¿cierto? Y con toda la crítica maravillosa que hizo Marx a Hegel, pero una crítica también afectiva, como todo discípulo tiene que hacerle al maestro, porque una cosa es la relación entre maestro y discípulo y otra es la relación entre la relación doctrinaria entre, digamos, un sacerdote, una sacerdotisa, y un poco personas que repiten lo que él dice, de lo que él dice, pero que no tienen la capacidad de pensar. Entonces, por ejemplo, cuando Marx hace toda la crítica a Hegel en varias de sus obras, pues indudablemente lo que le está haciendo es un homenaje al maestro. Porque mm, el maestro debe querer que el alumno piense, que el discípulo piense y que incluso el discípulo piense distinto a como piensa el maestro. Creo que el maestro debe sentirse feliz de que el discípulo llegue a pensar distinto porque ese es el momento de la emancipación. Y la educación debe ser emancipadora o no. claro Si que no es sí. emancipadora, pues qué pena, pero yo creo que es una mala educación. Como decía Almodóvar, ¿cierto? Una educación para reprimir, una educación para repetir, una educación para volvernos agentes de tecnologías de la dominación y no una educación crítica, una educación para pensar el mundo y para transformarlo, ¿no? Y sobre Mm, todo Marx, ¿no? Dejar de ser espectadores para empezar a ser transformadores. Porque yo creo que Marx es uno de los grandes filósofos de la modernidad, a pesar de que algunos intelectuales, entre comillas, desde los años 80 hayan cogido su obra de Marx desde que se acabó la Unión Soviética, pensaron que ya había que quemar la obra de Marx. Qué pena, pero para nada, ¿cierto? Al contrario, mis compañeros cuando iban a quemar la obra, ya, venga, yo me la llevo para mi casa, que yo ujú. a Marx lo amo porque es uno de los grandes filósofos de todos los tiempos. Entonces, no es mi Dios, ni es mi ídolo, ningún filósofo ha sido nunca mi Dios, ni ha sido pues el Jesús, el Salvador, ni nada de esas cosas. Pero Mm, me parece que es uno de los
filósofos porque nos enseñó el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico viene indudablemente no solo de la escuela de Frankfurt, sino del pensamiento crítico marxista, ¿cierto? Y yo creo que la filosofía, porque la filosofía, lo que hace a la filosofía, filosofía es la crítica, viene de Mm, Kant, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, viene de todos los que se han atrevido a pensar, ¿sí? Entonces yo creo que el camino de la filosofía es el camino del pensar y no es el camino del repetir, ni el de estar todo el tiempo repitiendo un filósofo, así nos fascina. mm, Y uno queda muy enamorado de filósofos porque la filosofía tiene eso, enamora, enamora. Entonces uno tiene que, cuando uno se enamora, uno tiene que tener serenidad porque a veces cuando uno se enamora de un tipo o de una tipa, cuando se enamora de un hombre o de una mujer, pues yo pienso hay poca capacidad de crítica, sobre todo al principio, mm, ¿no? Un ser absolutamente extraordinario, pero en la medida en que uno va conociéndolo o conociéndola, pues va asumiendo una postura más serena. Y ahí es donde realmente hay amor, cuando tú amas al otro o a la otra con todas sus no, como ella es, y no como uno la mm, idealiza. Entonces, en esa perspectiva, pienso que todo convergió finalmente, mi experiencia estética desde la infancia, mm, eh, esa idea de saber escuchar, de sentir, porque escuchar es sentir, ¿sí? Lo sensible ha estado muy presente en mi vida y pues para bien y para mal ha sido como lo que, lo que me ha movido a hacer lo que hago hoy, que es precisamente, como tú decías al principio, me he dedicado a construir un pensamiento ambiental o a trabajar en la construcción de un pensamiento ambiental sur y por tanto un pensamiento crítico del mismo ambientalismo y del mismo pensamiento ambiental de otros lugares, no porque lo desprecie ni porque no lo valore, lo valoro mucho y por eso me parece que no hay que repetirlo, sino que hay que pensarlo, ¿cierto? claro, me gustaría ahí decir algunas cositas que también ese amor por la filosofía que tú sentiste, pues también lo has transmitido mucho como en las experiencias. Yo tuve la oportunidad de participar en esas, algunas de esas historias allá en arquitectura, como electiva, y el amor tan profundo como comparte ese conocimiento le dan ganas uno de seguir como navegando en ese mundo del arte, de las humanidades, de la historia, que siempre para mí también ha sido algo fantástico, de la música, de ver como en cada uno de esos registros de la humanidad algo que cuenta de nuestra humanidad más profunda, que lo encuentra uno en diferentes momentos y siempre ha sido como parte, como esa conexión también con esos mundos. Y por el otro lado, algo que también aprecio mucho eh, es el valor de la pregunta, el valor como del escuchar, el de abrirse, el no ser como tan radical y tan dogmático con el conocimiento, sino como invitar al otro a participar. Eso es como un acto de amor que hacen mucho como los educadores que tienen esa sensibilidad, como ya han escuchado, ya pueden escuchar al otro, ya pueden escuchar, como que son más receptivos y en esa receptividad pues puede uno no solamente dar, sino también más abierto al recibir, que es una de las cosas más bonitas de la pedagogía, que es un acto de dar y recibir y que es en el acto también que uno ve en la naturaleza y en la vida y cómo surge la vida. Es un acto que todo el rato está dando y recibiendo en un ciclo de retroalimentación constante y es un acto de amor, ese acto de la que se ve en la naturaleza, que se ve en la pedagogía y que también nosotros al haberlo recibido, pues uno también se vuelve un agente de ese acto tan bonito y tan poderoso. Cuando se Sí, ve afectado el acto de reciprocidad es donde empiezan los problemas, donde ya empezamos, como decía un filósofo también alemán que ando leyendo mucho, él decía, es que se nos olvidó qué significa estar vivos. De Andreas Weber, que es un filósofo alemán que trabajó con Varela y ha estado mucho reflexionando mucho sobre el tema de lo ambiental, él hablaba mucho de un principio de la vitalidad como principio del estar aquí, como principio ético, principio existencial y político, y el habernos olvidado, pues nos toca que mirar históricamente en dónde es que podemos encontrar esa vitalidad y lo podemos encontrar en Helderly, pero lo podemos encontrar también en las comunidades ancestrales, podemos encontrarlo en nuestras historias de cómo hemos vivido la vida y ese principio de vitalidad hay que honrarlo
y hay que seguirlo como manifestación de la estética, porque la estética y el arte para mí también ha sido esa capacidad de uno de sentirse como vivo, asombrado, contento, como enamorado, como ese palpitar enamorado. Y veo que también parte de esa herencia de lo que soy yo, pues se ve también a todos tus aprendizajes que he tenido contigo, por ejemplo, que también otra persona que he invitado a estos programas ha sido Pedro Zapata, que también ha sido un gran maestro para mí, Germán Guarín, otra persona que parte de ellos los llevo como en el corazón y como que he tratado en estos programas de otra vez de honrar esa experiencia, porque uno no se da cuenta de que la individualidad es algo es también como ilusorio, uno está como enredado, igual que la vida en la parte ambiental, nosotros como seres humanos estamos enredados con muchas personas, con muchas historias, y es bonito después de la pandemia agradecer eso, agradecer esas redes de pertenencia tan ricas en donde ha florecido la vida, donde ha florecido los encuentros, y maravilloso. Me gustaría, Pati, que nos contaras un poco en esa experiencia el encuentro con Augusto Ángel Maya, que también he sentido que ha sido importante en esa gesta del pensamiento ambiental latinoamericano. Claro, iba para allá porque creo que Guillermo Hoyos y Augusto Ángel eh, ocupan un capítulo fundamental de mi vida. Entonces iba para allá en ese momento que tú dijiste todas estas cosas hermosas, que entonces acá me gustó mucho cuando estabas hablando del enredo, del Mm. tejido, del tejer, ¿no es cierto? De esa capacidad que tenemos que tener todos de tejernos y de sentirnos tejidos a pesar de que no nos encontremos mucho, a pesar, pero hay cosas que van tejiéndonos de una manera tan bella que volvemos a encontrarnos a lo largo de toda la vida, ¿cierto? Vamos encontrándonos en el tejido de la vida, ¿no? En el tejido de la vida. Bueno, no, mira, cuando yo estaba en arquitectura, eh, eh, ocurrió algo maravilloso y fue como el advenimiento un poco de eso, de las arquitecturas del lugar, de los espacios, de las tecnologías del lugar. Y en ese preciso instante empezó a emerger una palabra que fue muy importante en arquitectura, que fue la palabra paisaje. El tema del paisaje, que también es un tema muy bonito de la arquitectura y que viene del romanticismo, de la arquitectura romántica, sobre todo de la ciudad jardín, que fue una propuesta arquitectónica romántica en el siglo XIX, que buscaba contrarrestar o hacer resistencia a la ciudad moderna y a digamos, a todas esas propuestas de ciudad que, que recogían a la gente, a los campesinos que se habían venido a la ciudad a trabajar en las grandes fábricas de la naciente revolución industrial. Mm. Entonces se han formado unas, eh, ¿cómo se llama? Asentamientos de obreros y hay arquitectos, ¿cierto?, que empezaron a preocuparse por esa situación y empezaron a pensar en modelos, en propuestas o a diseñar propuestas como los falansterios, ¿no es cierto?, la ciudad jardín, todo ese tipo de cosas para, para empezar a darle un orden a la naciente ciudad moderna, ¿no? Eso es siglo XVIII, finales, siglo XIX. Además, las ciudades en ese momento en Europa, pues eran la muestra de lo que iba a ser la ciudad en todas partes del mundo industrial, que era, pues, por supuesto, la, las grandes cinturones de miseria, los grandes cinturones de miseria, eh, y por supuesto las mansiones de los dueños de de las fábricas y de las grandes empresas, de las grandes fábricas y de los dueños del capital. Que eso se sigue repitiendo hasta hoy, porque eso no se ha modificado absolutamente en nada. Ha cambiado un poco la forma, el nombre, todo, pero ha continuado porque es la capitalización del habitar, ¿cierto? Nada menos y nada más que la entrada del capitalismo, que es hermano y que es el padre de la revolución industrial, uno de los grandes padres de la revolución industrial es el capitalismo, la otra es la revolución científica y técnica, pero los dos, y el desarrollo. Entonces, en esa perspectiva, eh, yo hago mi maestría de filosofía y conozco a Guillermo Hoyos Vázquez. Guillermo Hoyos Vázquez, filósofo de de la ciudad de Bogotá, vino con mucha ilusión y fue uno de los que ayudó
a que se hiciera la corte de filosofía acá. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te parece, Andrés, que el problema de la filosófico, el problema profundo era la, era, era la positivización de la Escuela de Filosofía en Bogotá, de la maestra de filosofía en Bogotá de un lado, Mm, eh, y cómo la epistemología se había convertido en meretriz de la ciencia, como ese Husserl. Y Guillermo quería como venir aquí a la provincia porque encontraba, ¿cierto? Esa cosa bella de la provincia, encontraba que de pronto aquí había lugar para crear una escuela filosófica que fuera distinta a la escuela positivista en la que lo encierra y Carlos de Gutiérrez, que eran dos grandes filósofos. Rubén ya murió, desafortunadamente, Carlos B no sé cómo está, pero ellos dos habían llevado el positivismo a su máximo esplendor en la escuela y muy buenos profesores, además excelentes profesores. mm, eh, pues en esa euforia también del capitalismo y de la industrialización y de la tecnología y de la ciencia, como que ya a la filosofía solo le restaba la construcción de epistemologías que le dieran ese soporte científico a la relación entre ciencia y tecnología, por ejemplo. Entonces Guillermo Hoyos viene acá y abre bellísimamente uno de sus seminarios con una conferencia de Husserl de 1935 que se llama La crisis de la filosofía en la humanidad europea, de la humanidad europea. Y a mí me pareció esa conferencia absolutamente esclarecedora. Nunca olvido ni siquiera el momento en que él empezó a hablar de eso. Era un jueves en la tarde, eran las 6, se estaba poniendo el sol porque estábamos en un salón muy feo de la Universidad de Caldas, con pupitres muy viejos, pero tenía un atardecer que lo hacía pecho. Y nunca olvido cuando empezamos a trabajar el tema de la crisis. Y ese tema de la crisis ha seguido estando presente para mí 40 años después, porque todo lo que yo he venido construyendo a partir de esa conferencia de la crisis ha sido para pensar la crisis ya no solamente de la humanidad europea, sino de todo lo que emergió de esa humanidad europea, la crisis del hombre que se ha creído superior a la naturaleza, la crisis de todo el pensamiento patriarcal, la crisis que es necesario pensar de la tierra, de la naturaleza, por la industrialización de la tierra y por someter la tierra y la naturaleza a un extractivismo violento y guerrero, la crisis de lo humano desde la perspectiva de la crisis de la tierra, el olvido que hemos tenido los humanos de que somos animales, de que estamos hechos de tierra y de que somos naturaleza, la creencia en que somos espíritus y que tenemos, entre más estemos separados de la naturaleza, mejor la podemos dominar. La crisis, el derrumbamiento, como dice Thomas Mann, ¿no es cierto?, en La montaña mágica, y toda la discusión que se da en La montaña mágica entre Hans Castorp y todos esos personajes extraordinarios de La montaña mágica, que la crisis, él la llama espiritual de Europa, ¿no? La crisis espiritual de Europa, la crisis en todos los sentidos de la humanidad europea que se está expresando en la crisis ambiental que estamos viviendo en este momento. Y unos años después conozco a Augusto. Augusto llega aquí a la Universidad Nacional, Augusto Ángel Maya, mi gran maestro, otro de mis grandes maestros, llega un día invitado por una profesora que había llegado a la Universidad Nacional a arquitectura como arquitecta paisajista, porque recojo lo del paisaje, ¿cierto? A partir de esa preocupación por el paisaje, entonces Luz Estela hace una especialización con el paisajismo y entonces Luz Estela Velázquez es la persona que empieza a hablar de paisaje junto con otros profesores arquitectos en la sede Manizales. Y a mí me empezó a interesar muchísimo el paisaje en la arquitectura porque yo venía trabajando el paisaje en la pintura con Caspar David Friedrich y paisajistas románticos y venía también trabajando el paisaje en las estéticas románticas y en la filosofía. Entonces, encontrar que allí también había una preocupación por el paisaje me pareció extraordinario. Llega Luz Estela en 1987. En 1986 ella va a un evento que hay en Bogotá que se llamó el primer Seminario Nacional de Arquitectura y Medio Ambiente,
que había organizado un profesor nuevo que había llegado a la Nacional en el año 85 que se llamaba Augusto Ángel Maya. Y ella va a ese seminario. Ella cuando llega nos cuenta y a mí me dijo, había una persona que sabe mucho de filosofía, Patti, tú deberías conocerlo. Entonces, bueno, ahí quedó la conversación. Luego, en otro momento, un sábado por la mañana, fui a la universidad a sacar unos libros a mi oficina que quedaba en química, en el edificio química, en el bloque H. Y pasó Luz Estela en ese momento y me dijo, ay, tú viniste a la conferencia. Y yo le dije, ¿cuál conferencia? Me dijo, una conferencia que va a empezar ahorita, eran las 10 de la mañana, del filósofo, del señor que te conté, que habla sobre el medio ambiente, el profesor de Bogotá, pero que es como muy filósofo. Entonces yo le dije, un filósofo hablando de medio ambiente, qué raro, ¿cierto? Un filósofo hablando del medio ambiente, me dijo, por eso te puede importar. Le dije, pues a mí no me interesa el medio ambiente. Yo no soy ecóloga, ni ecologista, ni bióloga, pero bueno, voy a entrar a escuchar. Sí. Ella me dijo, y además hay poquitas personas, hay como 7 personas, y estábamos en el auditorio Juan Hurtado, que tú conoces, que es Mm. para 130, y había 7 personas, el decano, el vicedecano, el director de departamento, Luz Estela que lo invitó, y otros 3 profesores que recuerdo que estaban ahí, Fernando Vigía, Guillermo Navarro, y Ana Londoño, creo. Y yo entré y me hice atrás, Mm. porque yo entré un momentico para salirme porque yo iba para mi casa. Ya había ido por unos libros y cómo te parece que entré y me quedé hasta hoy. No me salí, no me salí. A los 5 minutos, no, a los 2 minutos, yo ya me había bajado, ya no me había quedado atrás, sino que a bajar las escalitas y me había hecho adelante. Y yo parecía un perrito de taxi, ¿no? Él hablaba y yo hacía así. Yo estaba de acuerdo con todo lo que él decía, claro, sí, esto es lo más maravilloso que yo he escuchado en mi vida. ¿Qué es esto? Y yo empecé a llorar de la emoción como lo hago ahora, porque yo lo lloro. Y yo decía, pero ¿qué es esto tan maravilloso, no? Y yo miraba a los Estela y yo le hacía así, pues una cosa como muy emotiva. Y Augusto preguntó, dijo, bueno, después de esta, porque le dije, profe, si quiere, pues de la conferencia el lunes o el martes, invitamos más estudiantes. Y él dijo, no, la voy a dar hoy, porque yo sé que hay gente que le está gustando mucho lo que yo estoy hablando. Y la vuelvo a repetir si quieren la próxima semana. Entonces dio una conferencia bellísima sobre la crisis ambiental. Mm. Fíjate cómo se van juntando todas las cosas, ¿no? Mm. Es un ajedrez que es como un rompecabezas, más bien que se Mm. va juntando y de pronto, ¡tran! Ahí él llegó y puso la ficha con la que quedó armado el rompecabezas, o como yo lo debía armar también. Y fue muy lindo porque cuando él terminó, dijo, bueno, yo quisiera saber qué profesores de aquí están interesados, cómo entrar a ser parte de un grupo que estamos formando en la universidad que se llama Cultura y Medio Ambiente. Todavía no se llamaba pensamiento ambiental. Entonces yo levanté la mano de primero. Entonces me dijo, sí, te veo muy entusiasmada. ¿Tú quién eres? Yo me presenté, le dije, soy profe de arquitectura, estudié filosofía. Me dijo, ¿eres filósofa? ¡Qué bueno! Entonces yo le dije, de todas maneras, pero yo no sé nada de esto que usted está hablando, pero me encanta. Le dije, no sé nada, pero me encanta. Por eso uno de mis libros se llama El reencantamiento del mundo, Mm. porque él me reencantó, ¿no? Tú sabes lo que significa encantar, ¿no? Cantar es como una cosa mágica, muy bella, muy de brujos y de brujitas, ¿no? Mm. Entonces se dio ese proceso y con Augusto pues empecé a conocer todo lo que hoy se llama pensamiento ambiental. Él tenía ya una obra muy consolidada, había sido compañero jesuita de Guillermo Hoyos Vázquez, habían estado juntos 33 años, Mm. como tuitas, se habían salido porque habían tenido serias diferencias con los jesuitas, Guillermo desde el punto de vista político y Augusto también desde el punto de vista político y desde el punto de vista existencial los dos. Y pues los dos tenían una historia también parecida. Augusto le decía el negro Maya, pero el apellido de Augusto es Ángel, ¿no? No es Maya, sino es Ángel.
pero la gente le dice Maya y lo citan como Maya. Y yo, no, él es Ángel Maya, por favor, él es Ángel, el apellido es Ángel, pero no es mm, imposible. Y Augusto pues me enseñó una cosa muy bella ese día, y era lo que yo había sentido, pero no lo decía con palabras, sino que lo sentía, y es que uno está hecho el lugar que habita, mm, estamos hechos del lugar que habitamos, estamos hechos de naturaleza, y él lo presentó con una propuesta que él había venido construyendo, que publicó en el año 96 con el título El reto de la vida, que se llama Ecosistema Cultura. Y él dice lo ambiental no son los recursos naturales, ni esa cosa de las políticas ambientales, ni de esa visión externa, ¿no? La mm, ambiental es una mm, cosa externa, sino que lo ambiental es lo que emerge de las relaciones entre las culturas y los ecosistemas, pero ambos sistemas y ambas organizaciones vivas, pertenecientes a la naturaleza. Y bueno, eso a mí me pareció bellísimo porque era otra mirada a lo ambiental, mm. que no era la mirada economicista, capitalista, verde, como el desarrollo sostenible, que es puro capitalismo verde. Le ha hecho un daño a lo ambiental muy fuerte, porque oscureció lo ambiental y se impuso como el modelo. Entonces, Augusto posteriormente ya, desde que nos conocimos empezamos a trabajar, él se vino a trabajar aquí a Manizales, pidió una licencia y empezó a conformar el grupo de pensamiento ambiental. Ya, pues, y con todos los que estuvimos con él, y nos propuso formar el grupo de pensamiento ambiental, llamar Mm, a eso que estaban haciendo, que venían haciendo, ¿no? Que venían haciendo desde hacía mucho tiempo también, porque antes de conocernos, pues Augusto, también a Enrique Leff, que es otro de los grandes pensadores latinoamericanos en cuestiones ambientales, eh, él reconoce a Augusto como el maestro de maestros del pensamiento ambiental. Además, Augusto fue maestro de Enrique Leff, en el tema de pensar lo ambiental de otra manera, y nos dedicamos a eso hasta hoy. Yo llevo en esto desde el año 89, 88, 89, hasta el momento actual. sí, Tengo un acervo y un trabajo con comunidades, con estudiantes, a través de una cantidad de cosas que hemos ido construyendo, pero en una síntesis muy apretada, el pensamiento ambiental que estamos construyendo, primero, tiene que ser un pensamiento muy crítico que nos ayude a desencantarnos del desarrollo y de todos sus adjetivos y de todos sus prefijos: ecodesarrollo, desarrollo humano. Tenemos que ir deconstruyendo todo ello y ver qué está detrás. Y lo que está detrás de todo esto es Naciones Unidas. Está detrás Naciones Unidas imponiendo el desarrollo como de lugar, cuando el desarrollo es un modelo reciente. Un modelo reciente, no tiene más de 80 años, ¿cierto? Como modelo de mm, económico. Antes se llamaba progreso, ¿sí? Desde la Revolución Francesa se llamó progreso, y por eso Revolución Francesa, sí, finales del 18, y Revolución Industrial, finales del 18, principios del 19, y Revolución Científica, siglo XVII, son muy hermanos. mm, Son muy hermanos porque las tres revoluciones en Europa fueron configurando una nueva manera de colonización, que es esa colonización a partir del capitalismo, del desarrollo y de la promesa de que todos vamos a vivir mejor si nos metemos mm, dentro de los circuitos del capitalismo verde, que es el desarrollo sostenible. Entonces nosotros desde el principio, y yo sobre todo, incluso más que Augusto, yo sobre todo no he utilizado la palabra desarrollo sostenible, no quiero tener nada que ver con desarrollo sostenible. Cada vez más me distancio y cada vez más críticamente el desarrollo sostenible. Me parece que le ha hecho mucho daño al planeta, mucho daño a las comunidades que han creído en él, mucho daño, porque es una neocolonización verde. Es la neocolonialidad europea, pero ahora reverdecida y pintadita con colorcitos, ¿cierto? Entonces, nosotros nos hemos puesto en una actitud de desencantamiento de ese mundo del desarrollo sostenible, del mundo del desarrollo, por supuesto, en todas sus maneras, y nos hemos puesto a la tarea de un reencantamiento del mundo en otras claves. Nos ha gustado mucho las claves de poder diseñar nuestros propios territorios de vida, ¿cierto?
de que la educación se convierta en esa posibilidad de ser autónomos en ese sentido, ¿sí? De configurar comunidades de resistencia, que diseñemos nuestras formas de habitar, ¿sí? Eh, eh, desde la perspectiva de lo que somos y no de lo que nos dicen que tenemos que ser, Mm, ¿sí? Porque la competitividad y el discurso administrativo, el discurso de la administración, el discurso de las economías naranja, el mm, discurso del neoliberalismo, ¿cierto? Que entró a Colombia y a América Latina en los años finales de los 80, principios de los 90, entra con fuerza y por eso se hace Río 92, que fue la primera conferencia sobre mundial sobre cuestiones ambientales, ¿cierto? Que se hizo en Brasil, Río 92. ¿Y qué salió de ahí? El modelo del desarrollo sostenible como el modelo que iba a solucionar todos los problemas ambientales, como la panacea que había que meter en todos los colegios y en las escuelas. Y hoy la educación está o metida en el desarrollo sostenible o metida en los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, en la investigación en las universidades, la investigación en la educación, todos los objetivos educativos, todo, todo el aparataje, el andamiaje de la educación como un aparato de dominación, como un mm. aparato de sometimiento, como un aparato de neocolonización, de colonización y neocolonización del pensamiento nuestro colombiano, latinoamericano, ¿sí? Está metida en los objetivos del desarrollo sostenible muy bonitos. Yo me he puesto a leerlos todos y algunos, uno dice, súper, claro, ¿quién se opone a eso, cierto? Pero no está proponiendo la salida al capitalismo, ni está tocando las raíces profundas de la problemática y de la crisis, no solo de la humanidad sí, occidental moderna, cuando yo digo humanidad occidental no estoy refiriéndome tanto al continente de Occidente, sino me estoy Mm. refiriendo a un modo de pensar que se instaura, que se instituye incluso en China, incluso en otros, en lugares de Oriente, ¿cierto? En India, sí, hay un capitalismo en muchos lugares que no son occidentales, en el sentido, pues, del término de continentes o en el sentido geográfico positivo, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, lo que estamos es luchando por la configuración y la construcción de una ambientalización de la educación, que es el proyecto que estoy coordinando ahora. Estoy coordinando un programa nacional de ambientalización de los ejes misionales de la Universidad Nacional de Colombia, que son la investigación, la docencia y, por supuesto, las publicaciones y todo el proceso de trabajo con comunidad y trabajo con la gente. Eh, Estoy coordinando ese programa con mucho esfuerzo porque la rectora Dolly Montoya me invitó a que lo hiciera, me dijo, proponga algo que usted es la persona indicada, pero de todas maneras hay una cierta, ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo, Andrés? Con esto podemos ir terminando, yo creo. ¿Tú tienes algo ahora? Yo no tengo nada. Sí, no, 10 minuticos más para redondear la... Sí, porque ya, en alguno de tus textos hablas de la educación para el florecimiento de la vida. no, claro, Sería muy claro, interesante hablar un poquito de eso y de ver cómo, cuál claro. sería el Eso, pensamiento regenerativo. Ahorita le llaman, hay muchos autores que están tratando de buscar algunos conceptos que puedan tocar el alma de las personas, de las culturas, de una movilización social y que las escuelas no se queden solamente reciclando, sino como que trabajar de una manera más integradora, más holística. Parte de las iniciativas que hemos invitado, pues tienen ese matiz que buscan es como trabajar la parte de las visiones de mundo, pero por el otro lado, los hábitos, los comportamientos y también la sabiduría interna que tenemos nosotros, porque eso también es lo que han visto a través de todos los ODS, es que se dejaron por fuera la matriz existencial, energética, que se necesitaba y eso nos está tocando. Igual que nos está tocando, no se está tocando los asuntos sistémicos de la economía, tampoco se están tocando los nutrientes y las cualidades interiores que se necesitan para vivir mejor, vivir sabroso, como dice nuestra querida Francia Márquez. Entonces me gustaría que para que redondeáramos esta conversación pudiéramos hablar un poquito en esa clave de educación para el florecimiento de la vida y ya que estamos tan cerca de
de cambios muy profundos en nuestra sociedad, de pronto para las personas, educadores, como algunos elementos que pudieran nutrir esa reconstrucción social, imaginativa y colectiva, algunos tips ahí para eso. Claro, Andresito, por supuesto que sí. Pues, nunca serán suficientes y ojalá no lo sean porque eso también tiene que ser una construcción de las comunidades mismas, ¿no? Pero nosotros tomamos la decisión de darle a la educación otro para. Yo nunca he sido amiga de los paras, Ujú. en ningún sentido. Pero a mí, educación para ya nos mete un poco como en un solo en una sola Mm, celda, y creo que la educación tiene que permitir la búsqueda de sendas, la búsqueda de caminos, y no marcar el camino, no decir, este es el camino. Si mm, usted no se mete por este camino, chao, porque caemos en lo mismo que estamos precisamente tratando de superar y de criticar de manera cariñosa y amorosa también, de manera incluso, como dice Francia, bella, vete sabrosa, ¿cierto? De ninguna manera es ponernos en otra disposición para conseguir objetivos. Los objetivos son militares, ¿no? Los objetivos son cuando tú estás estudiando balística o estás estudiando armas, entonces te hace mirar el objetivo y disparar certeramente a ver si logras darle al objetivo. mm, Yo he abandonado la palabra objetivo, la palabra para, pero dadas las circunstancias, desde hace por lo menos unos 8 o 9 años, empezamos también a decir, bueno, ¿por qué no hacemos unos tránsitos? Entonces yo estoy hablando de tránsitos, porque son tránsitos muy difíciles, son tránsitos supremamente complejos. mm, Por ejemplo, transitar de una educación en la linealidad, en la analiticidad. Tú sabes que la analiticidad busca separar. El método analítico separa. Y no es que sea un mal método, sino que nos quedamos en la separación, pero no logramos con nuestros estudiantes encontrar que esa separación fue solamente un momento del método para poder mirar en detalle algunos mm, fenómenos o aspectos, sino que nos quedamos ahí y la educación se volvió muy analítica. Yo pienso que la educación tiene que hacer el tránsito, así abandonar ciertos momentos analíticos o lineales, por supuesto, entrar en la complejidad. Julio Carrizosa Omaña ha sido uno de los grandes pensadores colombianos que desde hace muchísimo tiempo con Augusto Ángel, con Augusto, lo que pasa es que Augusto se muere en el año 2010, entonces el hecho de que se muera quiere decir que ya no pudo seguir estando presente en muchos espacios, su voz viva. Yo he mm, tratado por todos los medios de hacerlo, pero como Augusto fue más radical en el sentido que Augusto tomó distancia del desarrollo sostenible conmigo, nosotros tomamos distancia. A Julio no lo abandonó tan fácilmente porque, claro, primero que todo, pues por la formación y por el trabajo de Julio en unos espacios institucionales donde la palabra desarrollo sostenible era mucho más políticamente correcta, ¿cierto? Entonces, a veces se siguió hablando de desarrollo sostenible, pero la propuesta que la hace de complejidad, sí, a mí me parece que es una propuesta bella, hermosa, profunda. Yo invito a que se lea la obra de Julio Carrizosa, La Colombia Compleja, qué es el ambientalismo, los territorios complejos, que no recuerdo cómo se llama muy bien el texto. Ahora incluso publicamos un libro por el Ministerio de Educación Nacional y por el Ministerio de Medio Ambiente, perdón, que se llama, que es sobre la complejidad, sobre la invitación a seguir pensando la Colombia compleja, en donde hay varios, nos invitó a nosotros, al Grupo de Pensamiento Ambiental, y a María Luisa Schenhagen. Formamos un grupo de 5 personas. En mi grupo estamos escribiendo con Jaime Pineda, que tú conoces muy bien, que es un extraordinario pensador ambiental. Yo considero que Jaime se perfila como uno de los grandes pensadores ambientales. Se perfila, no, ya lo es, ¿cierto? Él es supremamente austero y no le gusta aparecer mucho públicamente, pero cuando lo hace tan bellamente que y vale la pena.
que invites a Jaime Yo lo quiero Torres. invitar, sino que Se no, aceptara, se quiero aceptara. invitarlo a Jaime, gran amigo y con el que hemos compartido momentos muy bonitos universitarios y alrededor de la filosofía y de la parte Seguramente, existencial, muy bonito. y seguramente sabiendo que eres tú, él acepta, Mm, porque Jaime está en este momento en un silencio que además quisiéramos estar. Es que yo creo que el momento que estamos viviendo nos está invitando a un silencio meditativo, silencio mm, meditativo, un silencio, no un silencio cómplice, sino un silencio meditativo y crítico, para mm, poder ver qué vamos a decir ahora y cómo vamos a pensar ahora ante esta catástrofe que estamos viviendo en el planeta y mm, cómo. Pero volviendo a esto, a lo que estamos hablando, nos propusimos, entonces, y ese fue un regalo primero de Augusto y luego de Maurice Maeterlinck, que tiene un texto muy bello que se llama La inteligencia de las flores. hermoso. Es hermoso, es hermoso. Y yo cuando leí a Maeterlinck, que es un romántico, Mm, además es un romántico, yo decía, no, ¿qué es esta cosa tan hermosa de este hombre? No, me pareció absoluta, de una finura, de una delicadeza, sobre todo cuando habla de la florecita de la salvia, que uno pisa en los jardines, ¿no? Uno sabe, se para encima de ella y no sabe encima de qué se está parando, ¿no? Cuando nos habla de cómo esa florecita es tan juiciosa y tan cuidadosa en generar toda una técnica mm, para que mientras el insectico está chupando su polen, ella genera unos puentes y unas cosas que dice Maurice Maeterlinck, eso es ni el ingeniero más formado es capaz de hacer para que mm, pueda untar sus patitas de polen y luego ir y fecundar en otros lugares. Entonces, por eso me pareció bella la idea del florecimiento, porque el florecimiento, Augusto decía, la vida si no florece en poesía no vale la pena. Y ese no vale la pena, ¿qué significa? No significa que entonces nos matemos todos los contadores públicos o los que se dedican a las cuentas ambientales o a la cuantificación de la naturaleza, no, sino que realmente estamos atrapados en un aparato tremendamente doloroso de cuantificación del mundo de la vida, de reducción del mundo de la vida a pesos, de reducción del mundo de la vida a capital. Y como decía Husserl, en la crisis, mm, en la, en la crisis de las ciencias y la fenomenología trascendental, pues indudablemente eso nos está llevando a un derrumbamiento espiritual y por supuesto sensible. Y creo que eso es el punto crucial de la crisis que estamos viviendo. Entonces, cuando leí a Matelín dije, claro, es que la mm, educación, vamos a salir, tenemos que irnos saliendo de esa tecnocratización de la educación. Ahora los maestros nos toca preocuparnos más por los informes que tenemos que presentar, por los cuadros que tenemos que llenar, por los formatos, mm, por los horarios, por una cantidad de cosas que hacen parte del aparato tecnocrático de dominación. mm, Foucault habla mucho de eso, las tecnologías del vigilar y castigar mm, y de la educación. La educación se volvió, dice Habermas, en un texto muy bello que se llama El discurso filosófico de la modernidad, dice, las ciencias de la educación también se volvieron tecnologías del sostenimiento de este aparato capitalista. mm, Entonces yo creo que no, yo creo que tenemos que salirnos de eso. El florecimiento de la educación está implicando el florecimiento de la comunidad. ¿Y qué significa la comunidad? Y ahí entra Arturo Escobar a jugar un papel importante, porque es que son pensadores colombianos maravillosos que hay que leer profundamente. Arturo Escobar escribió un texto, entre muchos extraordinarios textos, que se llama Autonomía y Diseño, y tiene como subtítulo La configuración de comunalidad o algo así. No recuerdo bien qué es, si la construcción de comunalidad o esto, pero en el texto Autonomía y Diseño lo que Arturo nos muestra es necesitamos lo comunal, no las juntas de acción comunal que se volvieron burocracias corruptas, sino con excepciones maravillosas, por supuesto, sino que es la comunalidad. ¿Sí? Trabajar la comunalidad es volver a valores maravillosos como la solidaridad, el cuidado, mm, la colaboración, porque se metieron otros que son los
que son los valores de la gran industria y de la gran empresa, que son la competitividad, que son el éxito económico, Mm, que son el producir y producir y producir, que eso hace parte de toda esa visión empresarial de la educación, porque ahora el lenguaje empresarial y el lenguaje industrial se metió en la educación, ahora se habla de calidad de educación, y es una palabra de la industria, la calidad de zapatos, la calidad de mesas, la mm. calidad de dientes que se producen en la industria, ¿cierto? La calidad de armas, ¿no? La calidad de cocaína, todas las industrias, ¿sí? Legales e ilegales, ¿no? Las grandes industrias de producción de todo lo que nos vuelve adictos, que no solamente la cocaína ni la alcohol, sino que la energía nos tiene adictos a todos. Tanto que hay gente que dice, mire, es que estos aparatos, sin estos aparatos nosotros no podemos vivir, y yo sí puedo vivir sin computador y sin celular, y vivo mejor incluso. Si quieren un mejor vivir, el mejor vivir se obtiene con la sobriedad, con el buen vivir, ¿cierto? Ah, Es decir, con menos, pero que usted tiene la posibilidad de compartir con los otros. Sí, bueno, esa tecnocratización que se ha venido metiendo en este mundo de la vida, yo creo que hay que pensarla en la educación, porque se metió en la educación. La fuertemente. educación se volvió más una tecnología de sometimiento de los profesores, de los maestros y de los estudiantes y de las Mm, escuelas, ¿sí? Yo tengo, mi nuera es profesora, es maestra, hizo su maestra en filosofía y es filósofa. Trabaja en un colegio en Pereira y ella me cuenta cosas, ¿no? Me dice, Pati, es que el control es fuertísimo, ¿no? mm. Control no de lo que tú sabes. O bueno, a ver, reunámonos para ver qué es lo que ustedes han venido desplegando, es que están pensando. No, 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 es un control de sus tiempos, es un control de sus cuerpos, ¿no es cierto? De los niños y de los maestros, ¿no? Que sean visibles, que se puedan ver desde todas partes del mundo, todo ese concepto del espacio panóptico, ¿no? Toda esa visión de que hay que controlar, 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 porque es un control de los recursos a la larga. Y es en últimas Que el el control. control es la metáfora de buena parte de los últimos años, de control del cuerpo, control del territorio, hasta en el amor, control. Entonces no puede ser esa metáfora, sino eso tenemos que llevar a otras construcciones para eso, porque no es, incluso lo que nos muestra también la pandemia para muchos de nosotros es que no tenemos el control de muchas cosas, no, ni incluso de nuestro cuerpo, Nada. incluso, entonces, Eso te iba a decir. ese Es, es, es es decir, es que controlar qué, a ver, ¿dónde está? A mayor control, fíjate que se nos perdimos el control de todo. La mm, pandemia nos enseñó cosas maravillosas, ¿no es cierto? Que perdimos el control y que en cualquier momento la fragilidad ambiental de esta cultura, como dice Augusto Ángel Maya, tiene ese comportamiento, ¿no? Se rompe una cosita y tú te imaginas, por ejemplo, cuando haya una crisis energética radical y profunda. ¿Te lo mm. has pensado alguna vez? ¿Cierto? ¿Te lo has pensado? La necesidad coltán de litio, de oro, de cobre, de una cantidad de cosas que se necesitan para la producción de estos artefactos y del mundo digital. ¿Sí? Mm. Del mundo digital que ya está digitalizando los afectos, está digitalizando todo, ¿cierto? O sea, fíjate. Entonces, que eso entre en una crisis profunda porque va a entrar, Mm, ¿cierto? Dudo mucho que llegue el momento en que los de la NASA y Estados Unidos, que siempre ha sido el Superman, ¿sí? Lleguen allá, Superman llegue a Marte o llegue y empiecen a explotar litio y empiecen a explotar coltán y todo eso en Marte o en Venus o en cualquiera de los otros planetas, ¿no? Porque esa es ahora la propuesta que están haciendo los de la NASA. Sí, como aquí ya no hay recursos, entonces toca ir a otras partes a seguir explotando, ¿no? Dudo mucho que ya en ese momento que haya una crisis energética radical y profunda. mm, Entonces yo creo que el florecimiento de la vida tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad que podemos tener de una recuperación de la intimidad, una recuperación de un pensamiento crítico, una recuperación de una serenidad que perdimos. Porque fíjate que uno se conecta y uno todo el día es conectado y cada vez que suena ¡ping! Entonces uno se angustia. Sí, a mí me llegan 200 cosas de periódicos y de revistas y todo eso,
Y yo tomé la decisión de no leer nada de eso. Yo Mm, apago el celular, yo todo el día mantengo el celular en silencio y solo me conecto por la mañana para ver qué le pasó a mi hijo o para hacer una llamadita y vuelvo y me conecto por la noche y el resto del día no uso celular. Pero los niños llegan a la casa a ver YouTube y todo el tiempo es viendo YouTube y todo el tiempo, y ya como que uno no puede vivir sin eso. Podemos vivir sin eso y mejor. Si se trata de hablar de un mejor vivir, es ese, mm, es el vivir con menos y no con más, ¿cierto? ¿Me acuerdas, Pero, Pati? pero como la palabra está tan metida dentro de la idea de que el mejor vivir es tener lo último en todo, ¿cierto? Mm, Y la angustia porque dice, no, este computador mío tiene 10 años, pero hay gente que dice al año, dice, no, este computador ya no me sirve porque es que ya todo, ya necesito más teras y no sé qué más cosas, bueno, todas esas cosas que se mm, necesitan. Yo digo, pero ¿por qué pusimos nuestras angustias en eso? ¿Por mm. qué pusimos nuestras preocupaciones en eso? Dios mío, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que nos volvimos tan absolutamente adictos a este tipo de mundo, ¿no? Entonces, florecimiento de la vida está implicando serenidad, está implicando el retorno a la tierra. Nosotros tenemos todos unas cosas que hemos escrito sobre recatamiento del mundo, es retornar a la tierra, ¿no es cierto? Florecimiento de la vida. Es como ese momento del recatamiento del mundo en donde entendemos y comprendemos que definitivamente la educación nos tiene que permitir el retorno a la tierra. Menos Ícaros y más Perséfones, si es que queremos hablar en términos de los mitos griegos, ¿cierto? O de pronto menos esa idea del mundo global y mucho más la América profunda, la América, la profundidad de la tierra, la profundidad del vivir aquí, del estar aquí juntos, ¿cierto? Esa profundidad que tú hablabas también, ahora hablabas de una humanidad profunda, decías Mm, bella, así como uno habla de una América profunda, la humanidad profunda. ¿Qué es eso que nos hace humanos? A nosotros no nos hacen humanos. Todas estas invenciones tecnológicas ni nos hacen humanos. El capitalismo, en el momento en el que está, no nos hace humano eso. A nosotros nos hace humano la tierra, el retorno a la tierra, mm, el comprendernos como hechos de la tierra. Eso, por ejemplo, esa es una propuesta de pensamiento del humano que me gusta, que viene de Nietzsche. La gente mm. pensó que cuando Nietzsche hablaba del superhombre, estaba hablando, estaba configurando una figura tan absolutamente triste, pobre y detestable como la figura de Hitler, que tanto ama el señor Rodolfo, ¿no? Mm, Eh, y yo pensaría, perdóname que voy a decir una cosa un poquito dura, pero pienso que si él gana, lo que se está expresando es la entrada de un fascismo y de una visión absolutamente neofascista en Colombia. mm, de acuerdo. Te cuento. Terrible, además, terrible, ¿no es cierto? Terrible, porque entonces el paso a acabar con los campesinos, a acabar con los indígenas, a acabar con todos esos que estorban el progreso, estorban, Mm. porque Sí, es una eran visión neoliberal, sí, fascista. absolutamente no que ya está. Mm. Ya está, pero más aguzada, con más crudeza, con más Pero con peligrosidad y mismo, porque ya lo dice, ya ¿no? lo dices, que antes por lo menos lo No lo tapaban. yo no sé qué es peor, pues, pero el cínico es más psicópata. Mm, Hay una relación muy profunda entre cinismo y psicopatía, mm. ¿sí? Y Porque entre los nuevos bufones, yo he venido reflexionando eso y que el nuevo autoritarismo en el mundo no va a venir por las personas, va a llegar por las personas que hagan reír a la gente. sí, Y eh, Trump es un hombre que viene del espectáculo, Bolsonaro son personas que están utilizando formas muy inconscientes de agrupar a las personas y de tocarlos y de ir a las emociones para que estas personas empiecen a tener una fe eh, ilimitada y no lo van a hacer por personas como así, como el fuerte, sino como este tipo de personas y eso ya lo están viniendo reflexionando algunas personas alrededor de los temas de la posverdad, de el uso de las mentiras para unir y emocionar a la gente y lo van a hacer mucho a través de lo como
como lo están haciendo estos políticos a través del humor, de la risa, de que hoy digo una cosa y mañana digo otra. Quiere decir, como el lado exacerbado de la idea aquella de que no hay hechos, solo interpretación, entonces cualquier persona se puede inventar los propios hechos, incluso es la versión exacerbada y patológica de la filosofía posmoderna, que llegó a un estado donde ya hay una incredibilidad de las instituciones y eso nos daría para otro tema largo. Me despediría, Patti, con algo muy corto frente a eso de la tierra. Ayer estábamos en el páramo de Matarredonda y frente a un paisaje impactante, un filósofo se hace dos preguntas que quisiera finalizar con esto. ¿Qué sabe este sitio de mí que yo mismo aún no conozco? Y otra pregunta hermosa, ¿qué es lo que sé cuando estoy en este sitio que no sé cuando me encuentro en otro lugar del mundo? Para reconocer que hay unos territorios que te hacen como nomadear tu propia alma, reconectarte con tu propia infancia, con tu propia belleza, desde el caminar, desde el silencio, desde el contacto, desde esta presencia erótica que está en el contacto con los elementos, con la tierra, con el aire, y es algo que uno no lo puede escribir sino como con poesía, con dulzura, porque no puede uno escribir de otra manera, y ahí vuelve otra vez el romanticismo, el gesto poético, y es cuando entramos a estos espacios abiertos, pues como que nuestra alma se expresa con mayor conexión y profundidad. Pati, te agradezco por tu participación, te quiero mucho y siempre Yo invitada a estos diálogos de conversación. también, Andrés, gracias, gracias por esas palabras finales. Qué lindo eso, y no es solamente el saber, sino el sabor, ¿cierto? Y cómo se sabe a partir de los sabores, cuando uno se come una guayaba que se ha caído del árbol, cuando uno Mm, degusta ese aire, degusta ese olor de la tierra, el saber, el sabor, todo el cuerpo sensible, ¿cierto? Aprendiendo qué es lo que sabe ese lugar que nosotros no sabíamos, ¿no? ujú. Un Sabe, abrazo, te quiero. te quiero mucho, chao.